La palabra para hoy es Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. El título de la prédica es: Al que venciere será vestido con vestiduras blancas. Vamos a leer todos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que cuando nosotros escuchamos hablar este mensaje a Sardis, si llegáramos a entender un poco más, digamos que los que están vivos y los que están muertos, ¿sí? Hay uno que dice, tiene nombre de que vive, oye, pero estás muerto. Entonces, pues no es fácil dar un mensaje, entiéndame, yo pido el favor que me entiendan. No es fácil dar un mensaje a los que están muertos, o a los que tienen nombre de que viven pero están muertos, y también un mensaje a los pocos que no han manchado sus vestiduras. Son dos personas: los que tienen la apariencia de estar vivos pero están muertos, y los que verdaderamente están vivos y que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué son las vestiduras? Para entender esto tenemos que entender que Dios es santo. Santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Como decir que, voy a dar un ejemplo, hay cosas que uno ve que están sucias, hay cosas que tienen mancha, ¿sí? Uno nunca dice que yo no le pregunto a mi esposa, oye, pero la comida está limpia, sino que yo cuando me sirve el almuerzo yo sé que está limpio, ¿cierto? Entonces así como que Dios es santo, y no necesita uno decir que Dios es santo, sino que es limpio, que es luz, que no hay mentira, que no hay engaño, que Dios es santo. Hay muchos dioses. Hay dioses que han elevado, que hasta el mismo Satanás dijo que yo seré semejante al Altísimo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que él también es como el Dios. Hay gente que tiene de Dios muchos otros nombres que considera que son sus dioses. Entonces estamos ante un engaño, y nosotros tenemos que discernir entre el Dios viviente y el Dios santo. El Dios santo, el que es santo, Él envió a su Hijo Jesucristo para entendernos que Él es santo a través de su Hijo. Jesús es santo. Tenemos que entender para esto también que cuando nos envió a Jesucristo, que es el Hijo del Dios santo, el que se une a Él debe ser santo. O sea, santo quiere decir diferente. Santo es como apartado. Santo es el que no tiene la mancha, ¿me comprende? Como decir que uno va de pronto a decir, bueno, todas las empanadas que sirvieron, nosotros devolvimos que día con mi esposa estábamos comiéndonos una bandeja paisa, y resulta que el chorizo detectamos tiene un sabor como juertón. Entonces ¿será que todos los chorizos están así como juertones? Sabía como que se nos va a poder sentar mal. Entonces la señora dijo, no, voy a mirar allá a la cocina a ver si está. No, todos están. No, que es normal, que bueno, estén. Pero yo no me lo como. O sea, lo aparté, lo saqué porque no me pareció que estaba bueno. Salvar es sacar de la multitud a los que sí son limpios, ¿me comprende? No al que está malo, sino al que está limpio, ¿sí? Es decir, si él fuera a sacar de allá, entre todos los chorizos que había, hay un chorizo que esté bueno, sí, este está bueno, entonces lo saca, quiere decir lo salva, o quiere decir que es limpio. Entonces lo pondrá en un plato y lo pondrá en un sitio aparte. Entonces, esto lo tenemos que comprender con este ejemplo que estoy dando, es decir, cómo lo aparta o cómo lo saca, quiere decir cómo lo santifica, ¿sí? Lo muestra como santo, lo muestra como alguien diferente. Nosotros debemos sacar que Dios no es cualquier Dios, sino que Dios es el Dios santo. Ahora, para que entendamos que Dios es santo y que para relacionarse con otra persona necesita que sea ser santo, nosotros no podríamos rendir el culto si no fuéramos santos.
Nosotros no podríamos entrar al cielo si no fuéramos santos. Todo el mundo que se muere va para el cielo. Ustedes escuchan, ¿no? ¿Y para dónde se fue? Para el cielo. ¿Y dónde está que se murió? En el cielo. ¿Por qué? Bueno, pues es que él no fue tan malo. Pues, pero yo pienso que, o sea, Dios tendrá que... es que Dios es amor. Yo no creo que Dios lo saque del cielo. Pues es que él no mata a un cura. Entonces, todo el mundo para el cielo. Ay, para el último Dios va a decir, ay, ¿sabe qué? Bueno, entre todo el mundo. Como ayer cuando me iban a poner un parte cuando estábamos con Dani comprando una cosa. Y entonces yo escuché el pito. Y yo, no, pero es que fue un momentico, pero es que en verdad entré y salí. Y salió el policía y ¡los papeles! No, pero mira, gente, bueno, está. ¿Qué los papeles? Dije, bueno, está, voy a arrimarme allí. Dije, bueno, váyase. Y dije, ay, gracias, ¿no? Entonces, ¿qué tal que el Señor fuera así también en el cielo, no? Bueno, está bien, siga. Pero yo había cometido la infracción. Yo estaba mal parqueado. Sin embargo, él tuvo complacencia y el Señor reprendió al devorador. Pero no, en verdad no. Fue en cuestión de 2 minutos, yo creo 3 minutos. Y yo estaba diciéndole a Ney, yo me voy para allá y bueno, eso es otro cuento. Lo que quiero decir es que Dios no va a juzgar así. Dios, nosotros no podemos tomarlo como que, ay, por favor, ay, pásemela así. Ay, no, pues yo sabía, ay, pues yo no fui a la iglesia nunca, pero déjeme entrar, sí. No, es que hay que ser santo. Hay que ser santo. Voy a dar otro ejemplo con qué es ser santo. Santo precisamente es la vestidura. Santo es como cuando santo es como la persona que tiene una investidura para que tenga como una finalidad diferente. Por ejemplo, el policía tenía un vestido que me identifica. Allá no llegó un tipo ahí con alpargatas y con ruana pita, ¡hey, mueve el carro! Y yo, ay, no es el que cuida los carros, sino que tenía un vestido adecuado para manifestar esa ley, ¿sí? Entonces también Dios muestra su vestido a través de Jesucristo, un vestido que nosotros perdimos. Cuando nosotros estábamos en el huerto del Edén, recuerden que Dios le dijo al hombre que no comas de todo árbol de la vida, que coma de todos menos de uno. Podrás comer de todo menos de uno porque el día que comas ciertamente morirás. Entonces, Génesis capítulo 3, es una prédica de 5 horas, entonces por favor tenga paciencia. Dice, entonces dijo que no comas de todo árbol del huerto, ¿cierto? Génesis capítulo 2, sí, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el mandamiento. Puedes comer de todo menos de uno. Pero la serpiente, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces no es lo mismo decir o sea, volteó las cosas. No es que no pueda comer de todos, puede comer de todos menos de uno, pero él con su juego de palabras destruyó el verdadero mandamiento, o sea, le dio su interpretación para confundir a la mujer. Entonces la mujer le dijo no, la mujer respondió no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Se metió con la mujer. O sea, no le dio, el mandamiento no se lo dio a la mujer, el mandamiento se lo dio al hombre. El hombre tiene una responsabilidad. El hombre ante Dios tiene una responsabilidad. Y la mujer tiene una responsabilidad. La mujer debería haber sido educada por Adán. Adán tuvo que haberle dicho el mandamiento porque cuando Dios dio el mandamiento, la mujer no estaba. Sino que el hombre fue el que recibió el mandamiento y el hombre tuvo que haberle dicho, bueno, no, mire, mandó Dios que hiciéramos esto y lo otro, no lo haga. Pero la mujer hizo amistad con la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. Entonces la mujer vio que era un árbol bueno para comer y que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, también dio a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre o a la mujer. Al hombre llamó, no a la mujer, porque el que recibió el mandamiento fue el hombre. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Y él que dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mira, le preguntó el Señor,
¿Qué le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comieses? Entonces, bueno, comenzaron las disculpas. Ay, no, fue ella me dijo, y luego él, y usted, no, la serpiente me engañó y yo comí. Bueno, entonces como tú hiciste caso a la voz de tu mujer y no hiciste la voz caso que yo te hice, entonces pues sudarás para ganar el pan de la comida, ¿sí? Porque obedeció a la voz de la mujer y no lo que yo te dije. Y usted a la serpiente le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales, entre todos los bestias del campo, sobre tu pecho andarás, comerás polvo todos los días de tu vida. Y entonces al hombre le mandó que tenía que trabajar para ganar el pan. Pero después que dio todos esos mandamientos de la maldición, que Dios no le dijo al hombre, maldito seas tú, sino que a la serpiente le dijo, maldita eres. Entonces, maldita es por haber engañado a la mujer, que lo hizo desviar para que el hombre muriera espiritualmente y quedara desnudo, es decir, perdió su investidura. Como el policía, que qué tal que llegue con ruana. Entonces el policía, me traje fue la ruana, no me traje el pito, ¿sí? Entonces el hombre perdió la investidura que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreese, sea señor. Pero resulta que él perdió esa investidura y ahorita está desnudo de la potestad que Dios le había dado al hombre para que gobernara sobre todos los animales del campo. Ahorita él terminó siendo gobernado por la serpiente. Ahorita el hombre está bajo la potestad del diablo y por eso ahorita tiene miedo de morir. Porque le hace falta su vestido y porque tiene vergüenza ante Dios Padre de haber perdido esa investidura por haberse dejado engañar. Desde allí, Dios, teniendo misericordia, le dijo al hombre, capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová al huerto del Edén para que lo labrase. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida para revolver por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Es que el camino para encontrar los caminos de la vida no es la canción, sino que el camino a la vida, Jesús dijo, yo soy el camino. Si usted quiere tener la vida, yo soy el camino. Es decir, que Dios hizo un camino para que volviéramos a encontrar al Dios del cual nos había sacado del huerto del Edén. Pero para entender eso tenemos que entender cómo la relación se perdió, ¿sí? A partir de ahí fue echado, esa relación se perdió y se olvidó. Entonces Dios tiene que ayudar al hombre para que el hombre pueda volver a encontrarlo. Es decir, Dios sí quiere que lo encontremos, pero el hombre, por haber desobedecido, fue echado fuera porque Dios es santo. Y él lo que dice, si come, muere. Es decir, si le pongo el parte, pone el parte. ¿Me comprende? Es lo mismo, porque Dios es justo y Dios hace justicia. Y eso fue lo que acabamos de leer en el Salmo, que cetro de equidad es cetro de tu trono. ¿Por qué? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es decir, que Dios no se va a dejar chantajear, sino que Dios va a obrar con justicia. Pero si obrara con justicia sobre nosotros nos perderíamos. Entonces, teniendo misericordia de nosotros, enseñó cómo puede restaurar la relación. Hay dos formas de ver cómo se restaura la relación. Entonces, por eso Dios es Padre y Él dijo, mire, si usted vence, yo voy a confesar su nombre delante de los ángeles y delante de mi Padre. Es decir, como si yo fuera el suegro. Venga, yo le voy a confesar el nombre. Mira, es que él es, ¿sí? Ya es parte de la familia. Somos parte de la familia de Dios. Entonces el Hijo de Dios confesará, Él es quien me amó, Él es a quien yo escogí. Por decir algo, cuando yo me fui a casar, pues yo fui a presentar a mi esposa, a mi familia, ¿sí? Entonces yo le digo a mamá, y entonces también Juanita fue y dice, voy a presentarles el nombre o mi novio. Entonces confiesa, ¿quién es su novio? ¿Quién es su? Él. Entonces dice mi nombre. ¿Por qué? Porque yo no me avergoncé de ella y ella no se avergüenza de mí, ¿sí? Esa es una relación ante el Padre Dios, es decir, que nos da la potestad de llegar a pertenecer a la familia de Dios. Es decir, que no seremos otra cosa más que hijo de Dios, ya no una criatura, como decía en Génesis, que quedó como una criatura que creó en el sexto día, sino que puede continuar el plan de Dios de llegar a ser hecho hijo de Dios. Todo el mundo cree que es hijo de Dios, pero la Biblia dice que no,
que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Quién nos hace hijos de Dios? Jesucristo. ¿Cómo nos hace hijos? ¿Cómo nos hace como la familia de Dios? Uniéndose a nosotros como si fuéramos un marido y una mujer, un hombre y una mujer. Así que la Biblia habla de la relación entre padre e hijo, y entre esposo y esposa, y entre el siervo y el amo. Pero hoy vamos a mirar que el vestido con el que nosotros vamos a vestir, vamos a hablar acerca de los hijos y de la esposa, para entender que los que no han manchado sus vestiduras. ¿Sí? Así que así comienza la prédica, sino que hice esa introducción para que entienda que vamos a hablar de un Dios santo, que es Padre, de un Señor Jesucristo, que es santo, que es como si fuera el esposo, ¿sí? Y que nosotros podríamos llegar a servir a Dios ahorita como santos miembros, que aunque no nos ven, sino nos ven con la corbata, por dentro no tenemos ruanas, sino que tenemos un vestido blanco, ¿sí? Y ese es el que está diciendo, no han manchado sus vestiduras. Por eso es tan importante primero entender que Dios es santo y que si vamos a pertenecer a la familia de Dios debemos ser santos porque Él es santo, y si no, no podríamos ir a un cielo santo. Entonces, ¿qué es ser, qué es santo? Digámoslo así, que no tiene mancha, que no tiene por dentro el corazón o la forma de pensar del diablo que se encontró en él, que había como engaño. Dios, cuando hizo a los ángeles, los hizo perfectos, pero encontró que en él había engaño, encontró que ya no era perfecto. Cuando ya no es perfecto, entonces ya no es santo. O sea, que ya no es un ángel santo, sino que llegó a tener imperfección o ser pecador. Cuando el hombre desobedeció a Dios, ¿qué es imperfecto? Es decir, ya no es santo, ya no tiene el estándar para entrar al reino de los cielos, sino que se encontró que está muerto y Dios tuvo que hacerle unas hojas de higuera. Ellos hicieron hojas de higuera, pero Dios les dijo, no, yo voy a hacerle túnicas de pieles, y los vistió y los echó. Mientras tanto tiene túnicas de pieles. Entonces usted tendría que decir, ¿de qué está revestido su espíritu? ¿De qué está revestido su espíritu? No, de carne. O sea, desde salir del huerto, ¿de qué está vestido? De piel. O sea, mi carne, mi espíritu tiene piel, ¿cierto? Como que se ve la piel, pero no se ve su espíritu. Yo no veo el alma, solamente que yo veo el alma cuando usted se ríe, dice, ay, está feliz. Entonces, no, está triste, no, está furioso. ¿Por qué? Porque uno refleja en su rostro lo que le está pasando al espíritu, ¿sí? Al alma, a la persona que está por dentro. Dicen, no, mire la cara, vino con unos ojos que se le salían. Ay, no sé, está bravo. Porque la personalidad se refleja en el rostro. Por eso dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Bien, de allí tenemos que entender que nuestra alma solamente tiene ahorita el recubrimiento de la piel. Pero Dios quiere vestirnos. Pero para vestirnos no podemos vestirnos si nosotros no somos santos. Tenemos que usar un vestido blanco, porque Él dice, mire, hay algunos de ustedes que no han manchado sus vestiduras blancas. ¿Cuándo recibió esas vestiduras blancas? ¿Cómo sabe usted que tiene las vestiduras blancas? ¿Cómo sabe que no va a borrar su nombre del libro de la vida, que también va a confesar su nombre delante del Padre y los ángeles, y que anda en vestiduras blancas y que no las ha manchado y que va a ser vestido con vestiduras blancas para siempre? Ese es el mensaje verdadero para los que todavía estamos en la iglesia de Sardis. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y esta prédica está dirigida hacia estas personas que no han manchado sus vestiduras, para que finalmente sean vestidos con vestiduras blancas. ¿Entiende el mensaje? ¿A quién va dirigido? No está dirigido a los que están muertos, sino está dirigido a los que todavía están vivos, que no han manchado sus vestiduras. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más alto y amplio, perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y qué es lo que estamos cantando? Redimió, con su sangre me redimió. ¿Por qué? Porque dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la piel. O sea, lo que se hacía en el Antiguo Testamento era para la piel. ¿Me comprende lo que decía en Génesis? Los vistió con túnicas de pieles, entonces mostró que su espíritu está guardado ahorita como secretamente, no tiene vergüenza porque todavía tiene una piel. Y la ley
los sacrificios que se hacían por medio de los becerros era para los pecados que se cometían por los delitos de la carne, que son solamente la piel, robar, matar, todas esas cosas son de la carne, son cosas carnales, pasionales, que tienen que ver con la carne. Pero había algo más importante, es que su espíritu estaba muerto. Y eso es lo que nosotros no entendíamos. Eso es lo que nosotros entendíamos, que nuestro espíritu estaba desnudo, porque perdió su vestidura en el árbol, en el huerto de Edén. ¿Sí? ¿Vamos bien? El vestido lo perdió y por eso está desnudo. Dios quiere devolverle el vestido, pero para devolverle el vestido tiene que tener vida, porque uno no le pone un vestido a una persona que está muerta, porque Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los que tienen vida. Entonces primero nos da vida, entonces dice que nos roció con su sangre, ¿sí? Porque si la sangre de esos toros y esos machos cabríos, pues que si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesucristo? ¿Qué es lo que limpia? La conciencia. Mira el poder de la sangre de Jesucristo, que no todo el mundo experimenta. La sangre de Jesucristo, estábamos cantando todos los beneficios que tiene la sangre, ¿sí? Bebo, entonces estábamos cantando, ¿sí? Dice: mi vida en el Señor me concede el perdón, pues su sangre el pecado venció. Mientras ande en la luz, la fuerza me dará, con su sangre Él me redimió. Tengo gracia en el día y en mi caminar me conforta y me da sanidad. Protección y riqueza del cielo tendré, con su sangre Él me redimió. Si en tormenta o de noche he de batallar, en mi mano Él victoria pondrá. Contra todo, Señor, siempre a ti confiaré, con su sangre Él me redimió. Porque es que nosotros, digamos, dependemos completamente de la sangre de Jesucristo, porque con la sangre nos redimió para que fuéramos santos y sin mancha, porque la sangre de Jesucristo es la que nos permite limpiar nuestra conciencia de todas las obras muertas que hacíamos con la carne muerta por los apetitos de la carne. Por eso nosotros pedimos perdón, por eso nosotros tenemos acceso, por eso hoy nos podemos presentar ante nuestro Señor, porque Él nos redimió con su sangre para hacernos santos, limpios, sin mancha. Es decir, para que no hubiera pecado ni contaminación dentro de nuestro pensamiento, sino que podamos presentar nuestra conciencia delante de Dios como si hubiéramos hecho nada, como borrón y cuenta nueva. ¿A ustedes no les pasó eso cuando se bautizaron? ¿Cómo es, yo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas que son del Espíritu batallan contra las cosas de la carne. Entonces, cuando nosotros, para podernos vestir, para que el Señor nos pueda dar su vestido, primero tenemos que limpiar nuestra conciencia y tener vida. ¿Para qué? ¿Para qué limpio nuestras conciencias? Para que sirvamos al Dios vivo. Ahí está diciendo Hebreos. ¿Qué es servir al Dios vivo? Servir al Dios vivo es como cuando un hombre y una mujer se casan, ¿sí? Servir. Lo que pasa es que la estructura familiar se ha deteriorado hace muchos años y hoy en día encontramos una deconstrucción de lo que es la familia y sobre todo la mujer y el hombre como tal. Fíjese que los hombres hoy en día ya uno no puede confiar si los hombres son hombres 100% o si la mujer es mujer. Le parece cosa extraña más bien si la mujer ya no ha tenido relaciones con otras mujeres o los hombres no han tenido relaciones con otros hombres, o de tríos o de cuatros, o que ya cualquier tipo de... Es raro, ¿cierto? Pregunta: ¿y tú tienes novia y novio? Entonces dice: no, pues yo he tenido novia y novio. Ah, bueno. No, pero la he tenido. Ya es normal. Ya es normal. Pero lo que dice, por ejemplo, vamos a leer Cantares, para que entienda lo que les quiero decir. Vamos a leer Cantares, busque usted Cantares, versículo, capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Mira cómo muestra, digamos, que una relación verdadera cuando la iglesia, digamos, que se une a Cristo. Escucha lo que le quiero decir. Para nosotros unirnos a Cristo tenemos que limpiarnos para poder llegar a pertenecer a la familia de Dios. Pero no solamente nos limpia nuestra conciencia y nos da vida, sino que nos viste, nos va a vestir.
Pero para vestirnos como la esposa, entonces cuando uno va a escoger esposa, uno la buscaría que dice eso. Versículo 7, capítulo 4, versículo 7 de Cantares. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y desde Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Predice mi corazón, hermana mía, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón como uno de tus ojos, con una gargantilla en tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Está hablando Cantares de esa relación del hombre que encuentra a esa mujer que se siente, ¿sabe? Dice Proverbios que el que haya esposa haya el bien, encontró la misericordia del Señor. Porque es que el mundo está dividido no entre conservadores y liberales, entre izquierda y derecha. El mundo está dividido entre los que somos creyentes de lo que estableció Dios y el humanismo. No hay más. En el humanismo usted encuentra la izquierda, la extrema izquierda, es decir, la rebelión ante Dios, ¿sí? Que no importa si lo dicen los conservadores, los liberales, los del Partido Verde, los del Partido Azul, el amarillo, el carmelito, el rosado, la rosa, no importa. Todos son humanistas, todos están buscando lo que el diablo le propuso a la mujer. No morirá, sino que usted puede hacer lo que quiera. Va a conocer el bien y el mal. Entonces está en discusiones el humanismo contra el cristianismo. El cristianismo establece un hogar como que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Entonces el hombre se nutre de como que quiere uno tener la esposa bíblica y la esposa quiere tener un esposo bíblico, ¿o no es así? Claro, nosotros llegamos como tarde, entonces de pronto hemos cometido errores, pero yo no puedo hacer nada. Mire lo que dice, por ejemplo, Levíticos 21. Levíticos 21. Versículo 13, hablando de los sacerdotes. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane de su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que santifico. Que entonces que consiga una mujer que sea virgen. Digamos que uno se casa con una mujer virgen. ¿Qué es lo que uno quisiera de una mujer virgen? Pues que no, después de haber sido virgen, que solamente me conoce a mí, que solamente yo la conozco, que disfruta todo lo que conoces de mí. Digamos que lo que está diciendo que este sacerdote consiga una mujer virgen para que esta mujer no haya sido de las que puede, entre comillas, comparar con otro hombre. ¿Sí? Esa es la demanda del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué dice? Primera de Timoteo. ¿Sí? Primera de Timoteo. Es que uno dirá, no, pero es del Antiguo Testamento. Quiero que entiendan qué es no manchar las vestiduras blancas. Allí quiero llegar. Y quiero entender, y quiero que veamos por qué hasta dónde el Señor está pidiendo de nosotros pureza, que no manchado sus vestiduras. ¿Sí? Porque vamos a hablar del vestido, pero para hablar del vestido tenemos que hablar de la novia, para hablar de la novia tenemos que hablar de la esposa, para hablar de la esposa quiere decir que sea virgen, para que sea virgen quiere decir que la iglesia cristiana debe ser una iglesia virgen, que no se ha manchado. Pero tenemos que hacer el ejercicio desde el Levíticos, porque como ya no tenía vestido, el Levítico le dice que busque una mujer virgen. Y los hombres ahora, cuando en el Nuevo Testamento van a servir, porque tenemos que servir al Dios vivo, entonces para servir le está diciendo, capítulo 3 de Primera de Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Cierto? Es decir, está hablando de la esposa. Mire, vamos a tocar un poquitico el tema de la esposa y el tema de los hijos y los padres. ¿Sí? Para hablar del vestido, para hablar de la pureza, de la virginidad quiere decir su pureza. María era una mujer virgen, ¿cierto? Es decir, que era una niña campesina, nunca había tenido relación y por eso fue que Dios puso el embrión en ese útero de María, porque era una señorita que nunca había tenido relaciones sexuales, y entonces ahí Dios puso el embrión y ahí nació Jesús, el Cristo. Cuando Jesús murió, cuando Él derramó su sangre de una sangre sin mancha y sin contaminación. Es decir, que no tiene nada que ver con la sangre de los hombres,
Si Jesús tuviera la sangre de María o la sangre de José, ya no podría ser, porque sería como los becerros que mueren, ¿sí? Necesitaba que la sangre fuera pura, es decir, que no tuviera mancha ni contaminación. Y cuando usted acepta la sangre de Jesucristo como que lo redimió, esa sangre está en usted, usted ya es candidato para vestirse de Jesús, es decir, bautizarse, ¿sí? Una persona primero santifica su espíritu, es decir, primero le da vida por la sangre y luego se bautiza. Por eso es que el que creyera y fuere bautizado, una vez se bautiza, ¿de qué se está vistiendo? Se está vistiendo de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando del vestido. El hombre perdió el vestido y Dios le está diciendo, para vestirse usted tiene que ser puro. Pero para que entienda la pureza, voy a decirle a este sacerdote que se case con una mujer virgen, porque me gustaría que cuando Jesús venga y se manifieste y se va a unir a una iglesia, esa iglesia sea como una virgen pura. ¿Ya? Es solamente un ejercicio para entender que Jesús no se podría casar con una mujer que no tuviera la pureza, no podría presentársela al Padre si no fuera pura. Se avergonzaría Jesucristo y no mencionaría su nombre ante el Padre ni ante los ángeles, porque perdió su pureza. ¿Sí? Es como una mancha. Entonces tenemos que aprender qué es lo que mancha y qué es lo que purifica. Ahora, nosotros hemos llevado una vida de conducta en este mundo. Lógico, pues que yo no estoy juzgando la vida ni las conductas de nadie. Aquí estamos es para entender qué es el vestido que no se mancha, porque nosotros podemos haber hecho muchas cosas en nuestra vida de la carne, pero cuando entramos y nos revestimos de Jesús, una vez nos bautizamos, ya tenemos un vestido. Jesús lo dijo de la siguiente manera. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo Lucas capítulo 12, ¿dónde estoy? 12. Así. 12, uy, se me pasó al 13. Bueno, dice, versículo 22, dijo, vamos a adelantar rápido. Versículo 27, vamos a ir hasta el 27 para correr un poquito. Considera los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba que Dios hierba, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues procuréis de comer, ni por lo que hay de beber, ni por lo que... Entonces él dijo, no se preocupen por el vestido, no se preocupen por lo que van a comer, solamente preocúpense por su reino, que si Dios vistió así el campo, ¿cómo no los va a hacer algo más por ustedes? Entonces, ¿será que Dios, si vistió la hierba en el campo, cuando uno dice, ay, qué flores tan lindas, uno dice, si las flores son tan lindas, ¿no será más lindo el vestido que usted tiene hoy en día? Entonces lea el salmo de hoy y fíjate cómo habla de la fragancia de los vestidos. Por eso el salmo, ¿me comprende? Hay que leer el salmo para que entienda cómo ve Dios de hermoso ese vestido con el cual Jesucristo se manifestó. Pero recuerden que cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que hicieron? Lo despojaron de sus vestidos, sobre su ropa echaron suertes. ¿Para qué? Para que usted y yo nos pongamos ese vestido, que era de una sola pieza, que está diciendo Cantares, que cuál fragancia y qué hermoso, y que el salmo está diciendo, oh amado mío, mire, le está diciendo, Señor, tu espada, la gracia se derramó sobre sus labios, por tanto te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu mundo, oh valiente, cuán gloriosa es tu majestad, y en tu gloria seré prosperado. Luego dice, mirra y aloe, acacia exhalan todos tus vestidos, desde los palacios de marfil te recrean. Entonces, ¿qué cuán preciosos son tus vestidos del rey? Jesucristo lo despojaron de los vestidos, de sus vestiduras como hijo de Dios, y esa vestidura nos la dio a nosotros. Mira qué pasó con el hijo pródigo, capítulo 15 de Lucas. O sea, estoy viendo cómo nosotros nos vestimos, para que luego vea, para no manchar los vestidos. ¿Sí están entendiendo? Se despojó de sus vestidos, nos dio su sangre para santificarnos, para darnos vida, y luego nos permitió bautizarnos en su nombre para que nos vistiéramos los vestidos con los cuales los despojamos, para que Él fuera a la cruz del Calvario. Poniéndonos sus vestidos, ahorita tenemos la fragancia de Cristo, de la vida y de la apariencia.
¿sí? Pero ¿cómo ocurrió eso? Pero es que no, eso ocurrió desde el huerto de Edén, y la parábola fue la parábola del hijo pródigo. Entonces, en el capítulo 15 de Lucas, vamos a ir rápida, bueno, leemos rápido porque hay mucho para leer. Capítulo 15, versículo 11, dijo también: un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y la repartió a los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y vendió, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre de aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que es un oficio despreciable para los judíos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice, y volviendo en sí, hay un momento que dice, volviendo en sí, es como cuando uno vive una vida loca, al fin dice que se va a casar, me voy a casar, no me diga que sentó cabeza, ¿cierto? ¿Cómo así que sentó cabeza? Como que volvió en sí, ya dejó de desperdiciar, ya dejó de, como dice, dejó de magamundear. Entonces sentó cabeza, volvió en sí, y dice, no, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Este hombre, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornales en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me volveré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos le vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, bueno, esto yo leo esto y me conmueve mucho, ¿no? Dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en la mano y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y alegremos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que prepare el vestido, que no, tranquilo, si usted ya... pero tenía que volver en sí y tenía que meditarlo. Había en su corazón un verdadero deseo, o sea, un verdadero arrepentimiento, porque volvió en sí. Cuando una persona vuelve en sí, se arrepiente y pide perdón, sino que, bueno, aquí vengo, ya, que, ay, sí, me fui, que ya, pues bueno, entonces, ¿para qué me tuvo? Sino que la actitud del que viene es pidiendo perdón, pero ya lo había planeado, volvió en sí y reconoció. Entonces en su corazón ya estaba lleno de perdón, ya estaba lleno de anhelo de reconciliarse con su padre. Dice: mire, yo no soy digno de nada, en verdad, póngame como uno de sus siervos. Pero el padre dijo: estaba muerto. O sea, es que cuando uno ve que el hijo vuelve, entonces uno dice: oiga, yo pensé que se iba a morir, yo pensé que estaba muerto, pero bueno, todavía hay esperanza. Así como cuando Dios llamó a Abraham, cuando Abraham obedeció, encontró esperanza en la humanidad por la obediencia de Abraham. Porque le obedeció a Abraham, dijo: sacrifícame tu hijo, y Abraham fue y lo sacrificó, y pues estuvo dispuesto a sacrificarlo, y encontró Dios que había temor de él, había obediencia. En nosotros Dios debe encontrar esa obediencia, ese temor, ese respeto, ese arrepentimiento, para que Dios pueda decir: prepárenle el vestido a Jessica, preparen el vestido a José, a Carla, a Juanita, a Joe, a Daniela, a Juliana. ¿Por qué? Porque es que mire, es que estaba muerto, pero volvió en sí. Entonces pónganle el vestido y hagamos fiesta. O sea, que en el cielo hay fiesta cuando un pecador verdaderamente se arrepiente. Entonces Dios le dice: bueno, te voy a ver como mi hijo, pero Jesús también dice: te voy a ver como mi esposa. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque para presentarse ante el Padre Dios hay que presentarse como la esposa de Cristo, como la iglesia. No podría llegar a ser hijo de Dios si no es la esposa de Cristo. Por eso Cristo se va a desposar con una mujer virgen. Entonces, ¿qué tiene que ser que la mujer sea virgen? Es decir, que no haya engaño, que tenga ese corazón que verdaderamente volvió para unirse a Él y para serle fiel hasta la muerte. Por eso el sacerdote escogió a una mujer que fuera virgen, ¿me comprende? Y por eso los siervos del Señor está diciendo que se case con una mujer que sea marido de una sola mujer, porque necesita como un estándar para que no blasfeme la iglesia, ¿sí? Pero digamos, yo no sé si habrá pastores que se han casado 4 veces, 5 veces y todavía están en el ministerio, no sé, pero todavía están diciendo que hay que respetar a la esposa y al esposo. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podrían?
Si el hombre le pega a la esposa siendo pastor y la trata mal, es muy diferente que la respete. Entonces tenemos que aprender cómo es el trato entre el hombre y la mujer para que pueda entender qué es vivir para el Señor y servirle, ¿cierto? Pero ahorita no vamos a hablar de eso, sino decir, vamos a hablar, ¿ya sabe que está vestido de Jesús? ¿Ya sabe que por qué le llamamos a Dios Padre? Sí, ahora entiende que tenemos un vestido como hijos y que tenemos que cuidar un vestido como si fuera una esposa virgen, pureza, pura. Entonces Efesios, ahorita vamos a Efesios para que ahorita sí comenzamos a pasar como al Nuevo Testamento, a mirar qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor con nuestra actitud sin mancha. Ya, mire, se bautizó, borrón y cuenta nueva, vestido nuevo, tiene vida, ha comenzado una vida nueva, ¿cierto? ¿Sí? Ahora hay que cuidar ese vestido, hay que limpiarlo. Entonces Efesios capítulo 1 está diciendo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? ¿Por qué le dio la oportunidad que usted bebiera la sangre de Jesucristo? ¿Para qué? Para darle vida y para que le sirviera. Para que le sirviera como un padre, como un hijo sirve a un padre. ¿Sí? ¿Sí están llevándome? Efesios está hablando de la relación perfecta entre padre e hijo y entre esposo y esposa. O sea, cuando usted lee Efesios, usted comienza a hablar de la relación que hay entre Dios el Padre con nosotros y como el Señor también con nosotros como la esposa. Por eso también está hablando de la esposa en Efesios. Léalo como tarea para no darnos todo el tiempo, pero usted va a entender cuál es la relación que tenemos con Él. Entonces Efesios capítulo 5, versículo, ¿cómo? Sí, Efesios capítulo 5, versículo 21, vamos. Someteos los unos a los otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero escuche, ¿sí ve, no? Entonces dirá los hombres, bueno, oiga, Jessica, pare la antena. Y Daniela, pare la antena, a ver, mire lo que está viendo el pastor. ¿Sí? Someteos los unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Como al Señor. A sus maridos como al Señor. Bueno, vamos a ver la demanda. Las casadas, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a los maridos en todo. Entonces, pues uno tiene que decir, bueno, que se someta, que se sujete, pero un matrimonio cristiano. Eso es lo que están destruyendo ahora, el matrimonio cristiano. Las mujeres no, ahorita que someterme yo a mi marido, mejor dicho, vendí la lora para no cargarla. ¿Qué tal? Aquí la que manda soy yo. Y si no, tus maletas están en la puerta. Sí, digamos que puede pasar, ¿no? Puede pasar. Pero entienda que es un matrimonio que no es bíblico. Es un matrimonio. Y muchas veces muchas mujeres hasta aguantan mucho del hombre porque el hombre no ha entendido esto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la esposa le dice, bueno, y ahora, ¿entiende? Yo ya entendí mi parte, su merced puede entender su partecita, que la ame en todo, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, usted se entregaría por mí y me cuidaría, como lo que no hizo Adán con su esposa. Es que Adán, no sé si no le enseñó bien a la esposa, o la esposa se enseñoreó de Adán, y finalmente Adán hizo lo que le dijo la esposa y no lo que Adán le tenía que decir a la esposa, y de igual forma, de manera contraria. ¿Me están entendiendo? Es que el marido, Adán no tenía que hacerle caso a la mujer, por eso Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y no a mi voz, entonces por eso es que le está pasando lo que le está pasando, porque había un principio de sometimiento, no porque quiera someterse y señorearse y aplastarla. Lo que pasa es que ese matrimonio bíblico ya se ha borrado del mapa. Y cuando usted ve que una mujer comienza a someterse al marido, entonces todo el mundo dice, oiga, pero esta sí es mucha tonta, ¿no? Pero es que mire cómo se deja mangonear, y es que él no, sino que... Y entonces al otro le dice, y ese bobo, mírelo, anda así detrás de todo lo que le diga la esposa lo hace, y es que... Pero es que no es así. Hay que ir al principio bíblico. Es que el ejemplo es Cristo y la iglesia, así seamos nosotros con Él y Él entre nosotros. Porque si nos unimos a Cristo, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios y tendremos la túnica blanca para llamar a Dios Padre, pero no podemos manchar nuestra vestidura, ¿me comprende? Hay que mantener esa pureza. Como cuando uno se casa con la esposa que es virgen y uno quisiera que se mantuviera pura para siempre, para que no me comparara, para que no tuviera mancha, como pensamiento, como comparación. Entonces cuando uno se une a Cristo, pues uno ya no quiere tener otro Dios, uno ya no quiere Virgen María, ¿me comprenden? Por ejemplo, ya no pone otras cosas, sino que tiene el primer día de la semana, y todo lo hace con un corazón como el del hijo pródigo. Yo no era digno de nada, pero Señor, hazme como uno de tus siervos. No, tú eres un hijo mío, tienes autoridad y tienes poder, tienes tu vestido, o sea, anda en vestiduras blancas, sea digno de estas vestiduras. Entonces dice, ¿para qué? Luego dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, o sea que el hombre tiene que ayudarle a predicando la palabra a la esposa, porque ¿cómo la purifica? Con la palabra. El hombre entonces estudia la palabra, le enseña a la mujer, entre los dos estudian, y yo muchas veces hablo con mi esposa, comentamos mucho de la palabra, de hecho siempre está en las reflexiones en primera fila, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, Jesucristo ama a la iglesia. Quiere decir que Jesucristo se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, Cristo se ama a sí mismo. Usted dice, Cristo ama a la iglesia. ¿Sí? Cristo se ama a sí mismo. Cristo ama a la iglesia. O sea, Cristo ama su cuerpo. Cristo ama la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Es como que Cristo ama su vestido. Cristo se despojó de su vestido para dárselo a la esposa, para presentársela luego ante el Padre. Con el vestido de él, ¿me están llevando? Se quitó su vestido y se lo dio a esta señora que era no tenía derecho, no tenía nada, pero nos vistió a nosotros. Nosotros no teníamos herencia, no teníamos nada, éramos pobres. Por eso él dijo que el reino de los cielos es para los pobres y humildes de espíritu. Amén. Entonces nosotros éramos pecadores y andábamos perdidamente como un hijo pródigo, pero así también como cuando Jesús vino a buscar la esposa, que es la iglesia, una mujer idónea con la cual pudiera unirse para poder hacer la obra del Señor. Si yo no contara con mi esposa, yo no podría hacer la obra. Yo cuento con la ayuda de mi esposa. Como Cristo está esperando la ayuda de la iglesia. O sea, está buscando que la iglesia sea pura y santa, que no tenga mancha, sino que me sirva porque está sirviendo a un Dios vivo. Eso es lo que Él quiere de la iglesia, que sea como una esposa. ¿Para qué? Para presentársela al Padre, para que cuando nosotros presentemos ante Él, podamos llamar a Dios Padre. ¿Sí? Con un vestido con el que Él nos permitió, porque el mismo Cristo nos santificó, nos lavó para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, como cuando uno se siente feliz de mostrar su esposa, está muy linda, entonces uno la lleva, pero todo el mundo puede decir que es muy linda, ¿sí? Pero es mía, entonces no importa que sea linda para otros, pero es linda para mí, en su corazón, en su pureza. La iglesia debe ser así. Fíjate que los judíos no tenían problema en vestirse con unos chumbitos que todo el mundo se burla de ellos, con vestidos negros y todos raros, y van al muro de los lamentos y hacen así, y ellos teniendo una vida entregada completamente a esperar a Cristo, están llevando una vida de sacrificio impresionante. Yo cuando veo estos videos de los judíos en Israel, es impresionante, o sea, la devoción, yo digo, y nosotros ni siquiera nos levantamos a orar. Y nosotros que llegamos a ser hechos hijos de Dios, ¿cómo menospreciamos nosotros el nombre, el vestido, el ministerio?
La santidad, es que Él les dijo sean diferentes, y cuando les dijo sean diferentes, ellos se vistieron diferente, la barba es diferente, sus cachumbos son diferentes, sus costumbres son diferentes, todo es diferente. Uno discierne a una persona de ellas o no, a lo de los demás. Claro, uno ve y dice, no, este no es de acá, este es judío, uno lo ve de lejos, ¿sí o no? Pero un cristiano, encuentre un cristiano aquí, tendría uno que, oye, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es cristiano. No hay diferencia, porque no hay santidad, porque no valora el vestido, porque no entiende el compromiso de ser la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo que ama a sí mismo y que no quiere que tenga mancha, que no se contamine con los demás, o sea, que se pueda discernir entre la iglesia y el mundo. Pero hoy en día las iglesias permiten los matrimonios homosexuales, están permitiendo todo tipo de porquería, todo tipo de basura. Palabras únicamente proféticas que les dicen lo que quieran, dejaron entrar a todos los mercaderes, dejaron contaminar, dejaron manchar su vestidura. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. Es que usted no puede ocuparse de su salvación porque yo esté acá o delante del pastor. Ay, voy a aparentarle al pastor que yo soy salvado. No. O sea, haga de cuenta que usted está viviendo una vida solitaria. Usted ocúpese de su salvación como se ocupa de sus dientes, de su ropa. Sí, cada uno tiene que mirar. Oiga, ¿qué tal, Juanita? Mi amor, te lavaste los dientes, mira, te va a dar caries. Todos los días que me estuviera diciendo, no, es pues que ya uno está grandecito y viejito como para que le estén diciendo que si se cambió, que si no se hizo, sino que ya creció. Entonces, ocúpese de su salvación usted mismo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí es la diferencia? Que uno tiene que ser un luminar, que uno no puede ser una persona común y corriente, sino que siempre que están preguntando, yo siempre estoy dispuesto a sacar la palabra de mi boca para ayudar al que necesite, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? Que nosotros tenemos que entender la diferencia entre uno y otro. Colosenses capítulo 1. Cuando Jesucristo se manifestó como hombre, vino como cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, ¿recuerdan? Que dijo, mire, que que no escoja mujer de otro. Escucha esto que está diciendo acá. Versículo Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito dentro de los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo los cielos, del cual yo, diga su nombre, fui hecho ministro. Yo, Danilo, fui hecho ministro. ¿Sí? Esa es nuestra nueva naturaleza, esta es nuestra nueva condición. Nosotros no podemos dejarnos engañar. Pedro está hablando mucho de eso. Primera de Pedro, vamos a ir corriendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros días por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe sea puesta en Dios. Entonces también está diciendo que si nosotros fuimos comprados así, entonces versículo 3 está diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y seáis sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y ahí sí vuelve otra vez y conecta: porque fuimos rescatados, redimió con su sangre, Él me redimió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, que seamos diferentes, que seamos distinguidos en la sangre de Jesucristo. Somos hermanos por la misma línea de sangre, por el mismo nombre, por el mismo espíritu. Deberíamos conocernos unos a otros. Hay veces hay personas que lo desconocen. Siendo cristianos, no conocen si la persona es cristiana o no es cristiana. Siendo cristiano, yo desconozco mucho, pero no parece cristiano, porque su forma de hablar, porque su forma de ser. Mire, voy a terminar únicamente, vamos a leer Judas. Ustedes lean segunda de Pedro, que está resumida en Judas. ¿Quién era Judas? Judas fue otro de los hijos que tuvo María con José. Este hombre tuvo fe, pero este hombre fue de los que de pronto le dijo a Jesús: vaya a Jerusalén y preséntese, si usted sabe cosas delante de ellos, pues vaya, manifiéstese al mundo, pero que sabía que de pronto lo mataban allá. Y Jesús les dijo a los: no vayan ustedes adelante, yo voy después. Pero Judas después tuvo fe. Entonces dijo lo siguiente, esto sí vamos a leerlo completo. ¿Por qué? Porque es muy importante el testimonio de uno que no creía en Jesús, que sabía. Escucha el testimonio de Judas. Judas es hijo de María y José. Él no creyó, no, hermano de Jesús, no. Pero sí. Claro, como es hijo de María y José, no es hermano de Jesús, porque Jesús no es hijo de José, ¿sí? Sino que digamos que es un hermanastro. ¿Ya? O sea, Jesucristo, su carne y su sangre 100% son de Dios. Es como si Jessica le prestara el vientre a un señor y una señora para tener un hijo que no tiene nada que ver con ustedes dos, ¿sí? O sea, no puede decir, podría decir Jessica: ay, yo di a luz a este hijo. Sí, pero no es su hijo, sino que es hijo de él y ella, ¿sí o no? Sino que yo presté mi vientre. María prestó el vientre siendo una mujer virgen para que naciera el Hijo de Dios. Entonces, en cuanto que fue el primero, él abrió la matriz de María y lo dio a luz, y luego los hijos que tuvo ya son hijos de José y María. Este Judas es el que no creía que Jesús era hijo de Dios, porque se crió con él, porque pensó que él era hijo de José y María, porque José no lo abandonó. Pero luego Judas dijo: este verdaderamente era hijo de Dios, no hijo de mi papá, no era hermano mío. ¿Me comprende? ¿Sí? Se entiende ese choque de Judas, e inclusive de Santiago, de saber que se crecieron con Jesús, de pronto jugaron la misma carpintería, jugaron los mismos juegos, pero cuando Cristo murió y resucitó de los muertos, ellos creyeron. Y por eso Juan le escribió a la amada, es decir, le escribió carta a María, que estoy viendo a tus hijos que están caminando en la verdad. Claro, si Judas reconoció que verdaderamente puede llegar a ser hecho hijo de Dios. Es más, se llegó a declarar siervo. Dice Judas: siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios el Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. ¿Se imagina que dice: cómo me gustaría que ustedes también les multiplicaran para que llegaran a entender eso? Porque yo soy ahorita siervo de Jesucristo, y yo soy ese hermano de Jacobo, o sea, del que escribió la carta a Santiago. ¿Sí? Está hablando como el que lo conoció, como si hubiera sido hermano de la sangre, pero se dio cuenta que no era hermano de la sangre, porque la sangre de Jesucristo es sangre eterna. Pero sin embargo, prefirió decir: soy hermano de Jacobo. Y entonces les quiero escribir esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarnos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, o sea, le enseñó temor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, Judas está diciendo, mire lo que me salvé yo, y yo quisiera que ustedes se salvaran de eso, porque mis parentelas antiguas, no, Dios no la perdonó, a los ángeles no lo perdonó, a las ciudades como Sodoma y Gomorra, a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Entonces, ¿qué son las manchas? Lea usted segunda de Pedro porque no alcanzamos, pero estoy haciendo un resumen de Pedro con lo que está diciendo Judas. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque siguieron el camino de Caín y se han lanzado por el lucro de Balaam. Es decir, comenzaron a mancharse. Se comenzaron a manchar, comenzaron a destruir, comenzaron a hacer. Mire lo que dice aquí: estos son manchas en vuestros ágapes, quienes comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas de mar espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada la eterna oscuridad y de las tinieblas. De estos también habló, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos hablan contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces uno discierne quiénes son manchas, ¿no? Luego dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y otros tened misericordias con temor, aborreciendo su ropa manchada, su ropaje. O sea, no piense vestirse de apóstol, del profeta. No se vista como otros se vistieron de esa corrupción. Luego dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad por los imperio y potencia, ahora y por los siglos. ¿Quién es el que puede mantenernos así? Redimió, con su sangre Él me redimió, aleluya, y en su trono siempre cantaré la canción. La gente piensa que cantar, que es que uno va a pasar todo el tiempo solamente cantando y adorando. Ay, no, qué pereza ir haciendo adorar, solamente adorar. Es que adorar es reconocerlo con la felicidad de decir: aquí estoy gracias a mi Señor. Siempre que usted está diciendo: Señor, te doy gracias, está adorándolo. Jesús, gracias, está adorándolo. Cada vez que está predicando Jesús, está adorándolo. No necesita estar cantando. Es que la gente piensa que adorar es cantar. No, ahorita cantamos para decir que nosotros la adoramos, pero nosotros vamos a ser felices eternamente y para siempre. Y el ser felices allá en el cielo quiere decir que le estaremos adorando, reconociendo lo que Él hizo por nosotros, dándonos su vestido, uniéndose por nosotros, manteniéndonos limpios, que nosotros no nos dejemos contaminar de esa y manchemos nuestro vestido, nuestra conciencia, nuestra pureza como iglesia.
Que mantengamos que la iglesia sea pura, que mantengan la palabra, que no se deje aconsejar de los que están desviados, de los que se fueron por el lucro, de los que se fueron por el error, por la vanidad, por los deseos y las pasiones de la carne. Que eso es lo que destruye una relación cuando una mujer se casa. Por eso decía que se case con una que no es así, porque puede volver a su antigua forma de vivir. Por eso el sacerdote se casaba con una mujer que fuera virgen, para que esa mujer que de pronto, llevada por su deseo, entonces hiciera que ese siervo del Señor tuviera problemas en su corazón. ¿Me comprenden? Por eso que dice que el que quiera, el desea avispado, pues buena obra desea, pero es necesario que sea así. Terminemos. Apocalipsis capítulo 2, 19. Apocalipsis capítulo 19, con esto voy a terminar la prédica, lo que el Señor me dio para la iglesia. Dice, Apocalipsis capítulo 19. Ya. Desde el 5 voy a leer, pero usted léalo desde el 1. Dice, en su reflexión, ¿no? En su reflexión, en otro día. Dice, para andar. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, sus siervos y los que tenéis así pequeños como grandes. Y oí como una gran voz de multitud, como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se le ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas. ¿Cómo es que usted tiene su vestidura? Porque las acciones suyas, siendo santo. Hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras, se mantienen puros, andan conmigo puros. Mira lo que dice en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 creo que es, perdóname si alcanzo. Apocalipsis 14, desde los 144,000, ¿no? Versículo 3, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante de Dios. ¿Qué es lo que mancha el vestido? La mentira. Por eso el padre de la mentira es el diablo, que desde el huerto del Edén, por eso se llama el príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, que quiere siempre que estemos ensuciando nuestro vestido, diciendo no va a pasar nada. Y usted va a quedar con su conciencia sucia durante mucho tiempo porque no mantiene su pureza. Mantenga su pureza delante del Señor para servirle. Estamos sirviendo al Dios vivo. Es solamente hacer un discernimiento que nosotros seamos iglesia. ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Pero hay mucha gente que se avergüenza de él. Dijo a la iglesia Sardes: si usted se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante del Padre y delante de sus ángeles. Pero si usted no mancha sus vestiduras, entonces como usted anda con vestiduras dignas, entonces también yo le daré vestiduras. Y su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Que el Señor nos conceda para ese día que seamos nosotros vestidos de lino fino, por guardar nuestra pureza para nuestro Señor. Guardemos nuestro corazón para Él. No mintamos contra la verdad, no nos engañemos. Él no puede ser burlado. Por eso está la sangre preciosa de nuestro Señor, ¿no? ¿Qué tal que no estuviera la sangre de Jesucristo? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal? Entonces, toda la gente que ya no depende de la sangre de Jesucristo, ¿cómo anda? Manchado, diciendo que está vivo, pero verdad está muerto, porque tiene su conciencia ya otra vez entenebrecida, y volver a restaurarla es muy difícil. Es preferible arrepentirse constantemente, confesar la sangre de Jesucristo, mantener nuevamente como viva esa relación con el Señor, no dejarse contaminar, no dejarse arrastrar, y mantenerse firme como una virgen pura a nuestro Señor. Así debe ser la iglesia. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos el vestido de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le despojamos sus vestiduras, que una vez fue entregado para que derramara la sangre por nosotros, para limpiar nuestras conciencias.
y nos permitiste vestirnos. Nosotros ahorita entendemos que si este mundo es bonito, teniendo flores hermosas en el campo, ahorita nosotros tenemos que tener la fe que tú estás haciendo algo mucho más grande por nosotros que lo que hiciste con las hierbas del campo. Tú nos vestirás con la fragancia de Cristo, con el vestido de Jesucristo, por el cual nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener nuestra pureza, nuestros vestidos limpios, sin mancha, sin contaminación de este mundo. Ayúdanos para que nosotros siempre podamos depender de la sangre de nuestro Señor, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia de nuestra maldad. Ayúdanos para que nosotros no nos olvidemos de esa sangre, no nos olvidemos de su nombre, no nos olvidemos de ser la iglesia pura y santa que pertenece a nuestro Señor, que no dejamos contaminar nuestro corazón con pensamientos inmundos de este mundo, que no nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo y mucho menos permitimos las entradas de las falsas doctrinas, de los falsos testigos, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas que quieren destruir nuestra vida de fe, enseñándonos a amar este mundo y no enseñándonos a amar el reino de los cielos. Bendice a nuestro espíritu para que permanezcamos fieles y firmes a nuestro Señor hasta su segundo regreso. Mantengamos nuestra pureza y el vestido limpio para presentarnos también a las bodas, para que tú, Señor, no te avergüences ante el Padre, sino que confieses nuestro nombre delante de nuestro Padre Dios y delante de sus ángeles, que así como no nos avergonzamos de ti, tú no te avergonzarás de nosotros. En aquel día te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo de nuestro Padre Dios, la guía y la dirección del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que no han manchado sus vestiduras, sino que andan con vestiduras dignas, que esperan ser revestidos con los vestidos de linaje para el día de las bodas con nuestro Señor para siempre. Amén.